Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso, el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Esto es el Nuevo Ecuador. Autorización número 3068. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Tu voto por Ecuador. Si tienes entre 16 y 18 años o más de 65, eres miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en servicio activo, persona analfabeta, persona con discapacidad o extranjero que reside legalmente al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo el domingo 16 de noviembre. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a El Dato. Me acompaña César Robalino Aguirre, gerente general de la Bolsa de Valores Quito, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias por la recepción aquí en El Dato. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa que está siendo retransmitido a través de la señal de Ignato S y El Dato Internacional. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta simple y sencilla. ¿Qué hace la Bolsa de Valores? ¿Cuál es el concepto principal que tiene esta Bolsa de Valores Quito? Perfecto. La Bolsa de Valores Quito tiene 3 actividades importantes. La primera, normativamente hablando, tenemos que proveer un sistema, tecnológicamente hablando, que permita confluir a los oferentes y a los demandantes de títulos que se venden en el mercado de valores. El segundo, función principal es capacitar y educar bursátilmente a los inversionistas potenciales que podemos tener de aquí a largo plazo y los actuales. Y el tercero es, obviamente, fomentar el mercado de valores como una alternativa nueva o diferente al financiamiento tradicional que hay en el país. Bien, vamos por lo primero, ¿no? Yo estuve viendo la compra que se dedicaría prácticamente a la compra y venta de títulos de valores inscritos. Cuando hablamos de inscritos, ¿inscritos en dónde? Normativamente hablando, cuando hay un emisor que quiere vender títulos, valores en el mercado de valores, tiene que hacer un proceso de inscripción ante la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, quien aprueba esas emisiones, y se inscribe en el catastro público del mercado de valores. ¿Eso qué quiere decir? Que ese emisor está autorizado a vender títulos en el mercado de valores. Ya, y este título necesariamente, ¿qué podría ser? ¿Una propiedad? ¿Una póliza? ¿Qué abarca ese? Te lo voy a poner de diferentes mecanismos. Okay. Desde el punto de vista del sector real de la economía, pueden vender papel comercial, que son títulos de inversión hasta 1 año plazo, ¿sí? Obligaciones corporativas, que son inversiones o son títulos que se emiten a más largo plazo, 2, 3, 4, 5, 6 años. Pueden haber titularizaciones, ¿sí?, de cartera originada por algunos actores que son de largo plazo. Por el lado del sector público, tú tienes la transaccionalidad o negociaciones de bonos del Estado que entregan a los proveedores y a los jubilados, y notas del Tesoro o CETES, certificados de tesorería, que se venden también en el mercado para poder financiar, obviamente, el presupuesto general del Estado en el corto plazo. Cuando hablan de capacitación, ¿qué es lo que entiendo por eso? Yo, por ejemplo, hago un tipo de transacción con la Bolsa de Valores y ustedes estarían que obligados a capacitarme o no necesariamente. A ver, mira, te voy a comentar. El proceso para poder participar como inversionista en el mercado de valores tiene un proceso específico. Si yo tengo interés de invertir en un título en el mercado de valores, lo primero que tengo que hacer es educarme, conocer cuáles son los títulos, los plazos, los rendimientos, las tasas, los emisores y sobre todo quiénes me pueden asesorar a mí para poder participar como inversionista en el mercado de valores. Desde ese punto de vista tenemos 2 conceptos importantes. La Bolsa de Valores Quito tiene una oferta de capacitación bien amplia, ¿sí?, desde las bases de cómo entender el mercado de valores hasta llegar a poder entender cómo yo puedo ser un inversionista con mi flujo, con mis inversiones, con mis excesos de liquidez, administrar financieramente mi posición desde el punto de vista de empresario, microempresario o como una persona que trabaja para una empresa, ¿sí? Una vez que entendemos el concepto de invertir, ahí tenemos en el país las casas de valores, que son las que están autorizadas por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros e inscritas en el catastro público del mercado de valores, quienes hacen el onboarding del cliente para transaccionar en el mercado de valores y quienes te dan asesoría,
te definen un perfil de riesgo de inversionista, si eres más conservador o más agresivo para poder invertir, y con eso pues vas a participar poco a poco en el mercado de valores. Ahora, y estas capacitaciones, porque las personas que estarán viendo esta entrevista van a decir, yo quisiera capacitarme, ¿a dónde podría ir, por ejemplo? Mira, podemos ir a la página web de la Bolsa de Valores Quito, que es www.bolsadequito.com. Y ahí va a estar canalizado toda la oferta de capacitación que tenemos, desde lo más básico hasta programas mucho más intensivos que lo damos a profesionales en el país. Cuando ustedes hablan del tema público, ¿no? ¿Cómo funciona eso, no? Porque hablaba del tema del pago a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo funcionaría ahí? ¿Cómo lo hace el Estado? El Estado, el ente rector de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí?, tiene dos mecanismos o algunos mecanismos para poder financiar su presupuesto, ¿no? El uno son los ingresos que tenemos localmente, segundo, financiamiento del exterior, multilaterales o bancos, y tercero, el concepto de deuda interna, que es la deuda que se coloca en el mercado local, en el mercado ecuatoriano, para que inversionistas institucionales o no institucionales puedan acceder a compra de esos títulos. Ahí tienes bonos de largo plazo, bonos de un año, tienes los certificados de tesorería que son un año y las notas del tesoro que son hasta un año, un poquito más. Eso se canaliza en función a las necesidades de liquidez que tenga el ministerio. Y lo que usted está mencionando se toma en cuenta para la creación de la proforma presupuestaria también. Claro, porque la proforma presupuestaria depende de los ingresos que tiene el Estado, del financiamiento internacional y del financiamiento público local. Claro, pero en este caso ustedes como financiamiento local para esta proforma, podríamos hablar de un porcentaje que ustedes podrían tener de lo que se consideraría para una proforma. Es para preguntarle a los asambleístas que ya la están elaborando, por ejemplo, ¿no? A ver, lo que te puedo decir es que en lo que lleva del año más o menos se han negociado 6.000 millones de dólares en títulos del sector público. Que es bastante. Es bastante, ha habido un incremento versus el año pasado. Sin embargo, como son títulos por lo general en una mayoría de corto plazo, ¿sí?, se van pagando y se van recolocando. Estamos hablando de un año, ¿sí? El promedio más o menos está entre, dependiendo de las necesidades del inversionista, entre 60 a 180 días. Hay algunos títulos que se venden a un poquito más de un año. Pero lo que hace el ministerio es, cuando coloca, paga esos títulos y de ahí los vuelve a colocar. Por eso el concepto de 6.000 millones es una rotación un poco más amplia de la colocación, el pago y recolocación de esos bonos, de esos títulos del sector público. Entonces, depende mucho de la necesidad. Pero claro, dentro de la proforma se contempla todo el concepto de financiamiento externo local y los ingresos que tiene el Estado a través de todos los impuestos que pagamos, ¿no? Bastante interesante. Usted también hablaba de fomentar los recursos de los valores, de las inversiones que ustedes realizan, dentro del punto número 3. ¿A qué se refiere con eso? Mira, ahí el concepto es fomentar a que existan mayor oferta de títulos y mayor demanda de títulos. Por el lado de la oferta es tratar de gestionar y de convencer a nuevos emisores que tienen una alternativa diferente a la tradicional para poder financiar sus actividades de corto, mediano o largo plazo. Y por el otro lado es fomentar que exista más demanda a través de mayores inversionistas. Dentro del concepto de inversionistas, tú tienes los inversionistas institucionales, públicos y privados, ¿sí? Y el inversionista, persona natural, que somos tú y yo, ¿sí?, que somos el segmento retail. A través de eso se genera oferta, se genera demanda y de alguna forma podemos tener mucho más títulos y mucho más negociaciones que al final del día pues permite tener una alternativa diferente de financiamiento y de ahorro e inversión en el país. Dentro de la página web de la Bolsa de Valores estuve revisando que hay un aviso que indica que la Bolsa de Valores no ha mantenido relación comercial con la compañía gasolinera CI Comercio Global. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos una denuncia de una persona que hizo negocios de colocación a esta persona jurídica, a estas empresas, y que iban a recibir un interés, ¿sí? Entonces, esas personas hacían un proceso de captar fondos, los cuales, de lo que yo entiendo, solo por el nombre de la persona jurídica, no tiene la autorización para captar fondos, ¿no? Sí, desde el punto de vista normativo, los únicos que pueden captar fondos son los que están supervisados o controlados por la Super de Bancos o por la Superintendencia de Compañía Popular y Solidaria, y obviamente a través del mercado de valores porque se colocan y se captan fondos, ¿sí? Entonces tuvimos esa denuncia y el tema es que nos involucraba a nosotros como Bolsa de Valores Quito como que nosotros estábamos refrendando esa inversión, ¿sí? Entonces tomamos la decisión de analizar en función a esa denuncia y tomamos la decisión de denunciarlo frente a la Fiscalía. Y para que esto quede claro, o sea, obviamente las personas justamente se confunden con todas esas cosas, como hay una serie de ofertas ahora en las redes sociales. Sí, correcto. Y confunden.
muchas veces incluso el Bitcoin. Ustedes no tienen ninguna relación con el Bitcoin, ¿o sí? No, en el país no se negocian bitcoins a través del mercado bursátil ecuatoriano. Pero en este Sí. momento, si no está regulado, no está reglamentado, manejarse con Bitcoin podría ser riesgoso. Mira, ahí el tema es que hay plataformas a nivel mundial en la cual tú puedes acceder, ¿sí? A poder comprar estas monedas digitales. Es el riesgo del inversionista. Tú tienes que tener claro y capacitarte en qué es un Bitcoin, cómo se mueve el Bitcoin desde el punto de vista de precio o las otras monedas, ¿sí? Y tomar el riesgo de invertir o no invertir. Y la Pero Bolsa de para Valores eso- de Quito podría en algún momento pensar en trabajar con Bitcoin. El momento que la normativa del ¿Lo Ecuador permita, deberemos analizar, pero lo importante es que el inversionista tiene que estar claro que estos nuevos activos digitales es un riesgo y hay que tener toda la información para después no decir compré y quejarse con alguien que le vendió. Y es lo que hablábamos Sí. previo a la entrevista, por ejemplo, hay mucha gente que compra divisas de otros países, Sí. ¿no? Y sube y baja en relación al dólar, Ujú. y es un riesgo que se corre. Ahora, la garantía que ustedes podrían dar dentro de Ujú. esta, por ejemplo, de esta negociación que ustedes hacen, es que si se pacta ya con un valor que ustedes lo Ujú. pagan, es simplemente la persona lo cobró, está con su dinero y ustedes se encargarían de hacer la cobranza posterior. Ya, a ver, ¿Cómo sería el esa? mercado de valores, en el concepto de la bolsa de valores, nosotros proveemos el mecanismo de oferta y demanda de compra y venta. Ya. ¿Sí? El inversionista que decide participar en el mercado de valores a través de la asesoría de una casa de valores autorizada, ¿sí? Corre su riesgo de invertir en un título más riesgoso o menos riesgoso. La Bolsa de Valores Quito no garantiza el repago de una inversión, ¿sí? Eso es a cuenta y orden y riesgo del inversionista que decide en función a esa asesoría que da una casa de valores, ¿sí? De cuáles son el modelo de negocios de una emisión o cuáles son las ventajas de un título, cuáles son los rendimientos, los plazos, etcétera, etcétera. Es como decir cuando yo voy a un banco o a una cooperativa de ahorro y crédito y tomo la decisión sin ser cliente de invertir en ese banco. Conozco el banco, conozco la cooperativa, conozco los números, conozco quién es la administración, conozco la trayectoria, conozco el modelo de negocios, etcétera, etcétera. Yo tomo la decisión de invertir en esa institución. Es lo mismo en el mercado de valores. Yo tomo la decisión de invertir en un emisor que tiene una calificación de riesgos, que está autorizado por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros y que tiene un plazo, que tiene un monto, que tiene un modelo de negocios y que tiene un análisis que hay que revisarlo, ¿no? ¿Y cuánto ha sido, por ejemplo, si hablamos de un volumen de incremento que hemos tenido en el sector privado, en el sector público, de justamente este tipo de transacciones? A ver, mira, en el 2024 tuvimos un incremento de volúmenes de 18%, ¿sí? Y en el sector privado, El total de las negociaciones del mercado nacional, en todo, bursátil, 18%. 18%. El 24 teníamos una participación más o menos del 60% del sector privado y un 40% de títulos del sector público, llamémoslo así. Ya. Este año, con la proyección, vamos a terminar en casi un 16% de incremento. Es menor al 16% 25. en relación al 2024. En relación a 2024, que creo que es un incremento importante en términos de volúmenes. ¿Por qué cree que se ha dado Sí. eso? ¿Políticas gubernamentales? Eso de ahí, estabilidad? tú tienes un incremento sustancial de, llamémoslo así, la negociación de bonos del sector público. Entre bonos de Estado, notas del Tesoro, certificados de depósito, tenemos las notas de crédito emitidas por el SRI que también se negocian. Eso ha sido mayoritario, ¿sí? Entonces hay un incremento sustancial en esas negociaciones. Y el sector privado ha ido creciendo a menor ritmo que el sector público. Esperamos que el próximo año, con las gestiones que se han hecho esto para atraer cada vez mejores y mayor número de emisores del sector real, ¿sí?, podamos darle la vuelta a esa participación. Cuando hablamos del sector privado, ¿estamos hablando de un sector nacional o también podríamos hablar de empresas internacionales que estarían buscando la Bolsa de Valores Quito? Los que son autorizados a emitir en el mercado de valores, de acuerdo a la normativa vigente, tienen que estar establecidos. Claro, radicados acá, pero Así necesariamente puede tener relación con alguna empresa internacional. Mira, por sí ejemplo, puede tener una relación hablando de internacional. McDonald's, por ejemplo. Pues, Cosas así. O sea, hagamos en puede tener a ese rubro. una delegación de la franquicia y todo, pero más allá de eso, el emisor local tiene que emitir localmente. No se puede emitir, digamos, la empresa César Robalino Aguirre, que, no sé, vende 100 millones de dólares y quiere emitir un bono a 5 años para hacer una nueva planta, ¿sí? Yo lo hago aquí, pero no lo puedo hacer en el exterior, ¿sí? Entonces, como mercado de valores ecuatoriano, nos falta el concepto de la integración regional, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo como empresa
quiero emitir 50 millones de dólares y venderlo no solo en el país, sino a inversionistas de fuera, tengo que tener algunos cambios normativos. ¿Y podría ser una ventaja para el inversionista? Eso es una ventaja para el inversionista y para el país porque atrae esa inversión extranjera. Financiera, pero trae inversión extranjera. ¿Qué falta para hacer eso? Hay unos cambios normativos que hay que hacer. Hace un par de semanas nos reunimos con la nueva Junta, ¿sí? Para proponerles ese y otros cambios que necesita el mercado de valores. ¿Y estas reformas no tendrían que pasar por la Asamblea o lo pueden hacer internamente ustedes? Dentro del mercado o de la normativa tienes el Código Orgánico Monetario y Financiero y tienes la codificación. Estamos analizando, hicimos un análisis para no tener que hacer cambios al código, ¿sí? Y que la codificación nos permita hacer esos cambios que permitan de alguna forma hacer el listing dual y que sin que pase esto llega a la Asamblea, a la Comisión. ¿Sí? Eso vamos a tener que hacerlo en un análisis en las mesas de trabajo conjuntamente con la nueva Junta y con el Banco Central para ver la factibilidad. Si no, pues obviamente toca hacer un cambio al código, que eso tiene que ir a la Asamblea. Claro, porque justamente eso, cuando vengan las personas de la Asamblea, les voy a preguntar sobre estos temas también y desde ya para poder seguir conversando de todos estos temas. Antes, previo a la entrevista, también usted me hablaba de los plazos de confianza, 30 días, primarios, secundarios, a 5 días. Ya. ¿Qué es eso exactamente? En el mercado de valores tú tienes dos formas de transaccionar. El mercado secundario es la primera vez que hay una venta de un título, una venta y una compra. ¿Sí? Eso tiene un plazo, tiene un rendimiento, ¿sí? En papel comercial, que es del sector privado, por lo general estamos hablando de 180 días en promedio, en el cual uno coge y financia un título. Y dentro de ese plazo de 181 días que yo ya pude comprar un título, si yo necesito liquidez, ¿sí? Lo puedo vender dentro de ese plazo de 181 días en un mercado secundario que se llama. Entonces, hay actores, ¿sí? De inversionistas que pueden requerir un título dentro de ese plazo y yo lo puedo hacer líquido como dueño de ese título y puedo hacer liquidez y puedo venderlo. El momento de venderlo yo lo puedo tener 170 días y vendo el remanente, ¿sí? Claro. O puedo tener los 5 días y vendo los 175 días adicionales, ¿sí? Ahí, claro, los rendimientos o la tasa de interés voy a seguirla manteniendo por el plazo de posesión del título, ¿sí? Y puedo generar alguna rendimiento del capital de liquidez dependiendo de cómo se cotice el título y cuál es el vector. O sea, mayor plazo tenemos mayor confianza. Prácticamente es lo que se puede En el país, te digo, en lo que hemos visto, ha habido un incremento del 15% en el plazo de las negociaciones. Okay. ¿Sí? En el 2024 tuvimos 171 días y en lo que va de proyección de este año sube a 190. Y el incremento, si vemos un porcentaje de tiempos, ¿cuánto es lo que máximo, hay un mayor porcentaje a 30 días, 90 días? ¿Cuánto es? Mira, en el país por lo general, dadas las condiciones del Ecuador, siempre hemos tenido que las inversionistas lo hacen en el corto plazo. ¿Que sería 30 días? Que sería hasta un año. Hasta un año. Desde 30 hasta un año, que es el corto plazo que consideramos. ¿Y un largo plazo sería cuánto? ¿3 años? 2, 3, 4, 5, 6 años. O sea, pero no está mal tampoco. O sea, hasta un año, está bien, 12 meses creo que es bastante tiempo. Sí. Pero el concepto es que hay que anclar los financiamientos tradicionales y como nueva alternativa en el mercado de valores, la idea es siempre financiar a largo plazo porque eso te permite financiar actividad productiva de largo plazo, que son nuevas maquinarias, nueva producción, nuevas plantas, etcétera, etcétera, nuevos proyectos hidroeléctricos, etcétera, etcétera, que te permite generar empleo a largo plazo. Bastante interesante, ¿no? Y una pregunta final. Ustedes cuando han escuchado, por ejemplo, de ahora de estas reactivaciones económicas que está haciendo el Banco Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ellos para entregar créditos hacen unos estudios que se hacen así en su momento. Estos créditos, estas personas de pronto podrían, ellos obviamente es para capital de trabajo, o sea, podrían de cierta forma trabajarlos con ustedes en algo. Mira, ¿qué podrían hacer nosotros tenemos un concepto de estrategia de fomentar a la pyme. ¿Sí? En el mercado de valores hay un segmento de empresas emisoras que se llama REP, ¿sí? Régimen especial bursátil, ¿sí? Y ese te permite a las pymes poder acceder a través del mercado de valores a financiamiento de corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Para eso, obviamente, hay que ir a asesorarse con una casa de valores autorizada, que son los que estructuran y sacan al mercado a través del aplicativo que proveemos las bolsas para compra y venta del título. Pero es una alternativa diferente. Los montos, sí, una pyme no te va a sacar una emisión de 5, 6, 7, 8, 20 millones de dólares, ¿no? Yeah. Pero vamos a ir a un concepto de $500,000, $300,000, $400,000. Y en ese contexto de ese régimen especial, ¿sí? No hay costos.
o mejor dicho, no es que no hay costos. Hay una tasa de interés que tienes que pagar al inversionista, pero los costos de negociación, los costos de estructuración son bastante reducidos para poder fomentar a esos nuevos emisores pymes que puedan venir al mercado de valores. ¿Y a ustedes les interesaría también? Pero por supuesto, nosotros lo fomentamos para las pymes para que vengan al mercado de valores. Es bastante interesante. Eso ya vamos a invitar nuevamente al presidente del directorio del Banco Ecuador para, de cierta forma, esto pueda reactivar la economía, ¿no? En su momento. Sí, ahora el tema de Banco Ecuador, acuérdate que el Banco Ecuador tiene un segmento específico que es el agrícola, ¿no? Eso ya es microfinanzas. No, tiene, los créditos de ellos están más o menos ahorita con valores altos, $500,000. Ya, pero hay que ver, claro, ahí hay que ver el negocio como tal, la formalidad como tal. El mercado de valores es regulado y es formal, entonces tienes que entregar información financiera formalmente para hacer todo el proceso de no, claro, es que en el Banco de Ecuador, obviamente, para poder acceder al crédito, justamente tienen que pasar por todos esos análisis también. O sea, es una forma para ver cómo se podría generar mayores ingresos. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Podría ser, correcto. Qué gusto tenerlo acá, de verdad. César Robalino, gerente general de la Bolsa de Valores Quito, no es de Quito, de Quito. De verdad tenerlo acá en el programa y desde allá invitar a un nuevo programa y ir analizando poco a poco estas nuevas condiciones, no condiciones, sino estas nuevos beneficios que pueden tener los ecuatorianos para poder generar incrementos y ganancias en su economía y sobre todo la reactivación que tanta falta hace en este país. Así que le escuchamos un mensajito a quienes verán. Muchas gracias. Estamos a las órdenes como Bolsa de Valores Quito para todos los procesos, sobre todo de educación bursátil, que siempre es bueno seguir educándose para poder invertir en otros canales diferentes al sistema financiero tradicional. Visiten nuestras redes y nuestra página web www.bolsadequito.com. Estamos a las órdenes siempre y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y a ustedes, queridos ciudadanos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Porque la inclusión nos une y la decisión de todos es importante. Tu voto por Ecuador. Las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán el jueves 13 de noviembre y los beneficiarios de voto en casa el viernes 14 de noviembre. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Esto es el nuevo Ecuador. Autorización número 3068. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.